escuchando Arroz con Mango. Continuamos en la segunda hora de Arroz con Mango. Ya tenemos Señor, a las invitado, 12:26 de la mañana en Madrid. Pero nuestro invitado de hoy, bueno, uno de ellos, el otro todavía está tratando de conectarse porque está muy ocupado con su trabajo. Bueno, lo que habla de que son personas trabajadoras, ¿no? Sí, como señor. Nosotros, así mismo, ¿no? Nuestro invitado de hoy está en Italia, está lejos, está en una parte sur de Italia y se trata nada más y nada menos que de Américo de Gracia, venezolano de Upata, Estado Bolívar. Ha sido diputado por el Estado Bolívar en la Asamblea Nacional durante 2 periodos. También ha sido alcalde del municipio Piar del Estado Bolívar en 2 periodos también. Concejal en el municipio Piar del Estado Bolívar, esto ya lo he dicho. Director de política de la Gobernación del Estado Bolívar. Presidente de la Comisión Mixta de la Asamblea Nacional para hacerle seguimiento al decreto del arco minero del Orinoco. Américo de Gracia es un diputado venezolano, miembro del partido La Causa R, fue alcalde por 2 periodos del municipio Piar, que ya lo hemos dicho varias veces, y ha sido electo diputado en 2 ocasiones. El decreto del arco minero del Orinoco es lo que nos tiene, digamos, aquí hoy en este programa, ¿no? Vamos a presentar al segundo de nuestros invitados y entramos directamente con Américo en materia. Manuel Rodríguez, que es representante de La Causa R en España, presidente de la plataforma Ayuda Venezuela, vicepresidente de la Coordinadora Iberoamericana contra los Delitos de Odio y representante de Save My Identity en España. Ha llevado más de 30 mociones por diversos ayuntamientos, gobiernos regionales, además del Congreso de los Diputados de España, solicitando la apertura del canal humanitario para Venezuela. Pues entonces ya con esto, pues, aunque no tenemos a Manuel ahora mismo, que se incorpora luego. Pero se va a reincorporar, así que bienvenido, Américo, que te tenemos aquí por ahora a ti solito. Manuel te abandonó, te dejó solo. Vamos a regañarlo por eso. No, bienvenido, para nosotros es un honor tenerte en Arroz con Mango. Bueno, no solamente por todo lo que es tu trayectoria a nivel político y a nivel público, sino por lo que se está haciendo actualmente y por todo lo que nos puedes aportar e informar sobre lo que no sabemos absolutamente nada, como yo y como muchas de las personas que nos están oyendo, sobre el arco minero del Orinoco. Vamos a empezar por allí. ¿Qué es el arco minero, Américo? ¿De qué estamos hablando cuando alguien que no sabe nada le hablan del arco minero del Orinoco y dice, bueno, eso es en mi país, pero yo no sé de qué me están hablando, ¿no? Sí, señor. Vamos a partir por ahí. Sí, bueno, muchas gracias, Irene y a Elder, por esta invitación que nos permiten hablarle a todos los venezolanos, pero también al mundo, fundamentalmente de habla hispana, y especialmente con este nombre tan criollo de Arroz con Mango. Sí, señor. Fíjate, yo creo que la tarea más importante que tenemos nosotros hoy, por supuesto los venezolanos que vivimos y que sufrimos en carne propia al sur del Orinoco, todo lo que son los estados de Bolívar, Amazonas y Delta Macuro, que es el 50% del territorio nacional. Eso equivale aproximadamente a 500.000 kilómetros cuadrados, un territorio similar a toda España que está hoy siendo devastada. Wow. Devastada por eso que se conoce como el arco minero del Orinoco, que es la devastación ha sido tan brutal que ya se han destruido aproximadamente 8.000 kilómetros cuadrados de territorio. Eso es el equivalente a un espacio como todo el estado Miranda, por ejemplo, en bosques, en ríos, en quebradas, en lagunas, etcétera. Y por supuesto, allí están ubicados 33 de los 55 pueblos indígenas que conforman la geografía venezolana. Ahí están ubicados 10 de los 44 parques nacionales, entre ellos el Parque Nacional Canaima, donde está ubicado el Salto Ángel, y es un patrimonio de la humanidad. Pero ahí está ubicado también la central hidroeléctrica más importante del país, la de Guri, aquella que genera
el 70% de la energía eléctrica venezolana, que a su vez el lago de Guria está alimentada por 3 grandes ríos, el Icabarú, el Paragua y el Caroní. Y en todas ellas hay explotación de oro y diamantes, generando sedimentación que, por supuesto, afectan las turbinas que generan a su vez la electricidad. Allí se está causando un impacto epidemiológico importantísimo, tanto así que somos líderes hoy en el mundo en materia de líderes para mal, desafortunadamente, en el mundo de malariología, de malaria, que es el equivalente al paludismo, que es como se conoce popularmente. Pero, o sea, Américo, esto está pasando. Sí, esto está pasando a raíz de un decreto presidencial del año 2016, ¿es correcto? Eso es correcto, pero la verdad verdadera es que Chávez comenzó a afectar este territorio a partir del año 2004 con el decreto 3210, que fue el decreto que se conoció como el decreto para afectar Imataca, que es la serranía más importante de los guaraos, de los indígenas guaraos, y eso ha causado un desplazamiento de los pueblos indígenas guaraos al extremo que han tenido que recorrer estos pueblos, a propósito de esta afectación, más de 6.000 kilómetros de vía, lo que significa un viaje a pie de Caracas o Maiquetía a Madrid, por ejemplo. ¿Y esto por qué? Porque los pueblos indígenas se han trasladado de Tucupita hasta Belén, que es una de las ciudades más importantes de Brasil. Pero el arco minero ha tenido otras mutaciones. Por ejemplo, luego se creó la misión Piar. Después de la misión Piar se creó lo que llamaron la reconversión minera. Posteriormente se llamó Plan Caura, posteriormente se llamó nacionalización del oro, y a partir del 2011 Chávez comienza a utilizar la nomenclatura de AMO, o sea, Arco Minero del Orinoco. O sea, fue Bien. Chávez en el 2011 y Maduro la convierte en decreto en el 2016. A partir de allí, o sea, del 2016, es cuando comienzan a definirse como Arco Minero del Orinoco. Y por supuesto, nosotros tenemos que anteponer que Guayana y toda esta región de la que hemos hecho mención tenía otra historia, tenía otra connotación económica. Era un parque industrial, Ciudad Guayana, hoy destruido por el chavismo. Era también por ejemplo, la zona de San Francisco y de la Paragua no era conocida como actividad minera, sino que por el contrario era conocida por la Vergareña, que era el hato más gigantesco que ha tenido Guayana y hoy no existe, está destruido. Producción no solamente de carne, de leche, sino también de maíz y de sorgo, eso ya no existe. Upata no era conocida por la actividad minera, sino por el contrario, por sus lactuarios, por su queso guayanés, por su queso de mano. El Callao era más conocido por el calixo que por la actividad minera. Hoy ya prácticamente eso ha pasado a la historia, igual que el Palmar, Tumeremo, Guasipati, eran conocidos por la actividad agrícola y pecuaria. Ciudad Bolívar era una ciudad universitaria, hoy es una ciudad absolutamente minera. Caicara y Maripa, que es donde está, Maripa es donde está el río Caura, eran conocidos por su actividad ganadera y hoy son conocidos por actividad minera, explotando, por supuesto, el oro, el diamante y el coltán. Y adicionalmente a eso se le ha inyectado un cóctel de violencia inducidos
por el Cártel de los Soles con un componente militar espantoso, que es la Compañía Anónima Militar de Petróleo, Minería y Gas, Caminfen, que es quien otorga a su vez las operaciones mineras. ¿A quiénes? Al Lumpenpranato, para que maneje las minas, al ELN y a la FARC. Y estas dos organizaciones criminales, yo no los llamo guerrilleros, porque hay un imaginario romántico del guerrillero, sí, y eso no es lo que ocurre al sur de nuestro territorio. Por el contrario, son terroristas, son narcotraficantes, son gente que ha venido a inocular la violencia para desplazar a nuestros pueblos indígenas con masacres como la ocurrida en el 2006 en Musupa, el Alto Paragua, y a partir de allí se han desarrollado masacres a diario y continuamente, tanto así, bueno, que esa actividad y ese territorio ocupado se ha ido expandiendo ya no solamente a los territorios que mencioné, sino que también es Apure, es Táchira, es Mérida, es el Zulia, y esta actividad también, la actividad minera, digo como tal, se ha ido prolongando también a Cojedes, a Yaracuy, a Aragua, a Carabobo, a Mérida. Hay parques nacionales de Mérida que ya están siendo afectados por la explotación del coltán y de otros minerales, como es el caso del níquel, del cobre o de otros productos minerales. Américo, pero, perdón, Eider, antes de que sigas, toda esta explotación y estos abusos que está sufriendo la gente en esas zonas ya ha sido denunciado por la ONU. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Qué se puede hacer? Porque si bien me dices que esto empieza ya en el 2004, que en el 2006 es cuando ya hay una primera masacre, que prácticamente la zona está tomada por grupos militares, por grupos X, ¿qué se ha hecho en el pasado y qué se está haciendo hoy en día? Porque ya te digo, se ha llegado inclusive hasta ser denunciado por la ONU. ¿Qué ha pasado? ¿Qué situación estamos en este momento? O sea, ¿cuál es la realidad ahora en 2021? Fíjate, Irene, yo creo que la pregunta es pertinente. En el 2016, tan pronto se produjo el decreto del arco minero, la Asamblea Nacional por mayoría aprobó una resolución para declarar y desconocer el decreto del arco minero. Ya a partir de ese momento, el régimen no pudo entregar concesiones de manera legal, y por eso yo no utilizo la palabra concesión, sino que utilizaron e inventaron una empresa militar para decir, bueno, mira, esto es una zona especial, esto es una zona militar, y los militares comenzaron a dar permisos de operaciones mineras. Eso es ilegal, eso es inconstitucional, eso no se puede ni se debe hacer en Venezuela. Sin embargo, de manera fáctica lo hacen. Y eso ha desencadenado justamente todo un conjunto de medidas de sanciones en los Estados Unidos, el Departamento de Estado, en la ONU con Michelle Bachelet, en la OEA, en el Parlamento Europeo, en Suiza, en Japón y en Canadá. Estoy hablando de países concretos que han venido sancionando a aquellos que hacen negocios turbios con el oro, el coltán, el diamante y, por supuesto, otro conjunto de negocios turbios. Pero como quiera que, en este caso, yo me estoy ocupando de manera específica de lo que es el arco minero y toda la actividad criminal que esto conlleva, no le ha reportado ningún dividendo al país. Por el contrario, este dinero puede representar una alternativa para que Maduro se sostenga en el poder, pero no para gobernar. Yo quiero diferenciar una cosa de la otra. Sí, ¿de qué se trata? Bueno, de financiar, por ejemplo, armas, pero con ese dinero no se financian, por ejemplo, las vacunas del COVID, no se financian las universidades,
no se financian acueductos, no se financian alimentación, hospitales, Américo, la desnutrición que hay en Venezuela. Exactamente. Entonces, eso ha servido para que Maduro se sostenga en el poder, pero no ha servido para gobernar. Y quiero que la gente logre distinguir una cosa de la otra, claro, porque de eso se ha tratado nuestra tarea. Y por eso la complicación que esto implica. Cuando nosotros decimos que Venezuela hoy es lamentablemente un país ocupado, está ocupado ya no solamente por las fuerzas que acabamos de señalar al principio, sí, sino que también ahí participan Cuba, China, Rusia, Irán y Turquía. Pero operan de manera directa, no es en el imaginario popular, no, operan de manera fáctica, no es lícito, no es legal, no es constitucional, pero sus manos criminales están metidas en esa zona y por supuesto en el resto del país, y administran, por ejemplo, el caso de Ale Saad, que es uno de los casos más emblemáticos, sí, administra la única concesión de oro legal, legítima y constitucional que tiene Venezuela. ¿Por qué? Porque él está administrando a Minerven, que fue creada por el presidente Rafael Caldera en su primer gobierno, estoy hablando de los años 70, claro, y que hoy la operación absoluta de Minerven depende de Ale Saad con una empresa que él se creó y se inventó llamada Miniturven. Es inconstitucional, pero la usan. La usan porque ellos son los que de alguna manera se benefician y triangulan la venta de este oro. Y fíjense ustedes cómo lo hacen. Ellos recaudan todo el oro que produce el arco minero y lo presentan como si fuese producido por Minerven, cosa que es falso, ¿no? Porque Minerven está ubicado estrictamente en el Callao, no más. Ese es Minerven. Minerven es una empresa, es como decir PDVSA en Cabimas, es como decir PDVSA en Monagas. Bueno, el caso de Minerven está allí, pero cuando digo esto es que también le entregaron a Carbones del Zulia, a este señor Ale Saad, pero también le entregaron maderas del Orinoco. Para aquellos que no saben qué es madera del Orinoco, ese es el bosque artificial más importante del mundo. O sea, eso lo creó la democracia. 40 años sembrando pino caribe en una zona árida, y que hoy esa zona está siendo destruida por Ale Saad con Turven, maderas turcas venezolanas. Es una empresa registrada en Turquía, pero opera en Venezuela para desforestar toda esa área y se la vende nada más y nada menos que a los chinos. En consecuencia, es todo un manejo irregular de la economía, claro, igual que el carbón, igual que el coltán, que lo explotan exclusivamente en la zona de Parguasa, que es al sur de Caicara del Orinoco, entre el cuadrante que está entre Colombia, Apure, Amazonas y Bolívar. O sea, Américo, que nos están robando, nos están saqueando, nos están haciendo de todo y nos estamos dejando. Lamentablemente, esa es parte de la tragedia que estamos viviendo, y por eso cuando nosotros decimos que estamos en manos criminales y que nosotros no podemos descartar que otros países nos ayuden a sacar estos delincuentes y estos criminales del patio venezolano. Sí. Por supuesto, los venezolanos tenemos, y yo creo que ustedes están contribuyendo grandemente teniendo y manteniendo un programa como este, pero los venezolanos estamos también pagando con el destierro más de 5,5 millones de venezolanos, claro, que están en diáspora, que estamos en el fuera, exilio. Sí, señor. Esto solamente es comparado con un país en guerra como es el caso de Siria, sí, pero el caso nuestro no es distinto. Ya el Fondo Monetario Internacional, fíjense ustedes lo grave de todo esto, ya califica a Venezuela como el país más pobre de América Latina, superando incluso a Haití.
Sí. Estamos superando a Eso es Haití grave. en materia de malaria. Estamos superando a cualquier otro país ya en materia del COVID. O sea, Eso es lo que te iba a decir, ya ni hablar de las últimas noticias sobre el COVID en Venezuela, ¿no? Ya que ya han sobrepasado límites extremos, más lo que no sabemos, porque siempre hay una información que no sabemos. Y Américo, Claro. justo que estás hablando de la ONU y que esto se remonta al año 2016, hemos visto que esto no se ha quedado en el 2016, sino que ha continuado, y en el año 2019 en España se realiza la Cumbre del Clima del año 2019, en la cual Arroz con Mango estuvo presente de forma exclusiva como medio venezolano, en el cual también expusiste la situación del arco minero, ¿no? No sé si la expusiste directamente ante Antonio Guterres, pero bueno, si nos puedes contar un poco, dada esa experiencia con la Cumbre del Clima y dado todo lo que nos has comentado hasta ahora, ¿en qué estatus está esa ponencia que hiciste ante la Cumbre del Clima, justamente denunciando este tema del arco minero? Sí, que ya fue hace 2 años, ¿no? Sí, fíjate, yo creo que eso es bien importante, o sea, no solamente lo de la COP25, ya vamos para la COP26 en noviembre de este año 2021, que se va a desarrollar en Reino Unido y que también pretendemos dar nuestro aporte y nuestro granito de arena en relación a eso. En Glasgow, Eso está ¿no? sustentado en los informes. Cuando nosotros decimos que se han destruido más de 8.000 kilómetros cuadrados de territorio, eso está sustentado. Sustentado no es por Américo de Gracia, no es ni siquiera por la comisión que yo presido. Hay estudios hechos por Provita, por SOS Orinoco, estudios satelitales. ¿Por qué tenemos que recurrir a organizaciones no gubernamentales? Bueno, porque lamentablemente nosotros no tenemos recursos, a nosotros no nos están pagando por hacer esto. Esto lo estamos haciendo también por vocación. Yo no vivo de mi actividad política, sino de oficios particulares, de la artesanía, en este caso del pan. Pero lo que quiero significar con esto es que hay una alianza estratégica. ¿Una alianza estratégica con quién? Con la sociedad civil para visibilizar un problema. Y no es solamente Provita, no es solamente SOS Orinoco, es Embajadores del Orinoco, es el Arca Orinoco, es Clima 21, es KPKP. Estoy hablando de muchas organizaciones no gubernamentales que han tomado la bandera del ambiente y, por supuesto, la bandera del arco minero y de este desastre ecológico que está ocurriendo, porque tiene facetas de toda naturaleza, tiene facetas de salud, tiene facetas de aguas envenenadas, tiene facetas de crímenes de lesa humanidad, de violación de los derechos humanos, de desplazamientos indígenas, de afectación de la hidroeléctrica más importante, tiene efectos en nuestra economía. O sea, es un tema grueso que tiene muchísimas otras cosas que tratar y, por supuesto, eso lo hemos recogido en informes que se han entregado a través de Miguel Pizarro en la ONU, que se han entregado ante Michelle Bachelet, que se han entregado en la OEA, que se han entregado en el Parlamento Europeo, al extremo que el Parlamento Europeo tiene un capítulo especial abierto sobre el arco minero del Orinoco, y esto tampoco quiero decir que es crédito u obra mía. O sea, estoy hablando de que hay muchísimos actores trabajando en función de esta tarea y que quiero darle el mérito especial a cada uno de ellos. Justamente te iba a preguntar, porque no es Américo de Gracia, no es Manuel Rodríguez, ustedes están creando como una plataforma, ¿no?, de ayuda a Venezuela, algo así, justamente con este tema que estamos conversando. Para que la gente lo sepa, Manuel no se pudo conectar por la hora que es, creo que no va a poder hacerlo, pero bueno, no importa, estás tú, y es importante además que la gente sepa que efectivamente esto no es un proyecto o una iniciativa nada más de Américo de Gracia o de Manuel Rodríguez o de Arroz con Mango, sino que, bueno,
hay muchísima gente involucrada, se está tratando de crear algo nuevo, además que digamos que no se relacione con la política, que no se relacione con lo que es causa R, que ustedes son diputados ambos de la causa R, ¿no? Entonces, esto por favor déjalo bien claro además, para las personas que quieran sumarse, ¿cómo pueden hacer? ¿Cómo pueden ayudar? ¿De qué manera nos sumamos, por ejemplo, Arroz con Mango, a esta plataforma que tienen ustedes para ayudar en algo, con un granito de arena, por ejemplo? Muchísimas gracias, Irene. Yo creo que por ahí es donde van las cosas. Cuando nosotros decimos empoderar a la sociedad civil, es que esto tiene que trascender a lo ideológico. Por ejemplo, hay gente que todavía no atiende el tema porque hacen ver que el régimen de Nicolás Maduro es un gobierno de izquierda acosado por los gobiernos imperialistas y de la derecha y cosas por el estilo. Lo que está ocurriendo en materia ambiental no es ni de izquierda ni es de derecha. No tiene nada que ver con partidos políticos. Claro. Y por eso nosotros le damos los créditos a organizaciones no gubernamentales, porque queremos que trascienda todos los gobiernos, incluyendo el de Juan Guaidó y el de Pedro Sánchez y los que están y los que pasan. Pero como decían allá en aquellos programas cómicos de los años 80, los gobiernos pasan y el hambre queda. El hambre queda. En consecuencia, la intención es empoderar a la sociedad. ¿Cómo puede, por ejemplo, ayudar Arroz con Mango? Bueno, abriendo capítulos especiales sobre esto es un aporte bien importante, pero no solamente con Américo de Gracia. Yo los invito a que lo hagan con KPKP, con la Universidad Católica, con el Grupo Orinoco, con Clima 21, con Embajadores de Orinoco, con Arta Orinoco. O sea que no son plataformas ni del gobierno de Juan Guaidó, ni de Américo de Gracia, ni de la Asamblea Nacional. Claro. Son plataformas de la sociedad civil, muchos de ellos venezolanos, académicos, profesores universitarios, estudiosos, biólogos, arqueólogos, la Academia de la Ciencia. Hay escritos hechos por el padre Ugalde cuando fue nombrado miembro de la Academia Nacional de la Historia, que le dedicó un capítulo especial al mito de la leyenda del Dorado y cómo nosotros tenemos la obligación no solamente de plantear el problema, que es legítimo hacerlo, sino también plantear la solución. O sea, mira, ¿y qué proponen ustedes para resolver eso? Porque nosotros hemos venido diciendo que el extractivismo, rentismo petrominero no es la solución ni es la salida a los problemas de Venezuela. Que por el contrario, allí subyace una gran tragedia que en la medida en que la continuemos, te voy a dar un solo ejemplo para no ahondar en el tema. ¿Qué preferimos? ¿Tener agua o tener oro? ¿Tener electricidad o tener oro? O sea, vas a acabar con la generación de la electricidad por sacar un oro que al final no beneficia. Y quiero dar un dato de carácter financiero y donde lo hemos planteado, la gente queda además espantada y horrorizada. Tú sabes, quienes nos están viendo, cuánto ingresa al Producto Interno Bruto por concepto de oro en toda la historia financiera venezolana. Menos del 1% del Producto Interno Bruto. Y por un capital de esta naturaleza, claro, tú vas a arruinar la hidroeléctrica. No es lógico. O sea, Venezuela puede perfectamente prescindir de vivir del oro. Claro. Pero no puede prescindir de la electricidad. Por el contrario, el gran colapso eléctrico, porque tú puedes reparar una turbina, tú puedes volver a hacer tendidos eléctricos. ¿Cómo tú reparas el Icabarú, el Caroní, el lago de Guri? Claro. Hasta las poblaciones indígenas, Américo. Porque las poblaciones indígenas finalmente además, son parte de nuestra identidad. Porque hay gente que no le da importancia al tema humanitario, no es mi caso, sino que se fijan en lo macroeconómico. Bueno, la macroeconomía no nos ha servido para eso, porque eso no representa beneficio. Pero además, estoy hablando solamente de un producto, del oro, que es el más rentable de los tres. Pero quienes me escuchan, ¿saben cuánto ingresa por concepto de diamante?
desde el 2006, estando Chávez en el poder, no ha ingresado un solo centavo de dólar al arca nacional. Imagínate. ¿Quién se lleva esa ganancia? Claro. ¿Tú sabes cuánto ha representado ingresos el coltán? Cero. Ni un solo dólar le entra. Claro, no tiene sentido. El único que sabemos que se ha beneficiado del coltán es Nicolás Maduro Guerra, el hijo de Nicolás Maduro. Sí, señor. Porque la empresa que explota el coltán, él es uno de los socios de esa empresa. De manera que estamos destruyendo el ambiente, estamos destruyendo la hidroeléctrica, estamos desplazando y acabando y masacrando a nuestros pueblos indígenas, estamos acabando con el Parque Nacional Canaima y no le estamos reportando ningún tipo de beneficio a Venezuela. Pero, Américo, ya a modo de conclusión, porque el tiempo se nos fue. Sí, señor. Sí, estamos, digamos, perdiendo todo eso, pero podemos hacer algo. Estamos a tiempo, ¿verdad? Dime que sí. Sí, estamos a tiempo y de hecho yo los voy a invitar el día 22 a ustedes de manera particular. Ajá. El día, bueno, pero además todos los que quieran. Claro, todos los oyentes. El día 22 de mayo es el Día de la Biodiversidad. Ajá. Y vamos a presentar 16 proyectos económicos financieros distintos al extractivismo petrolero presentado por un ingeniero químico, biólogo e industrial en el exilio venezolano que se llama José Martín Pinto. ¿Dónde va a ser eso? En Costa Rica. ¿Ah? ¿Dónde va a ser eso? ¿Cómo puede el público? Vamos a promocionar y les vamos a hacer llegar el link para que ustedes conozcan 16 proyectos distintos de cómo podemos no solamente producir dividendos, sino también, y en esto no exagero porque los he visto, salvar el planeta. Perfecto. En las entrañas de nuestros ríos y fundamentalmente el Caroní, existen materia para poder convertir el desierto de Sahara, escúchenme bien, el desierto de Sahara en un jardín. Imagínate, bueno. Eso como conclusión Sí, ha señor. quedado hermoso. Y con eso nos quedamos. Américo, muchas gracias por aceptar la invitación nuevamente y por explicarnos. Y ya nos veríamos el 22 de mayo. Sí, señor. Antes vamos a bautizar rápido aquí a Américo de Gracia, porque esto es parte de Arroz con Mango. Siempre todos los invitados te bautizamos como Arroz Manganiano en nomine Patria et Filii Spiritus Sancti. Amén. Entonces, sí, no, bautizado, y Américo. que sepas, bueno, que Arroz con Mango es tu verdad. casa, que estamos a la orden para cualquier cosa que sea siempre, como decimos, por y para Venezuela, Américo. Muchas gracias, un beso enorme. Un abrazo. Y nos vemos el 22. Chao. Un abrazo. Pues ha sido Américo de Gracia, invitado en la mañana de hoy.